Bueno, ahora vamos a estudiar la parábola. Es una de las cónicas más sencillas, aparte del círculo, de la circunferencia que ya vimos. Entonces vamos a definirla aquí. Imagínense que tenemos un punto P de coordenadas XY y que se mueve en el plano. Entonces aquí la restricción es que la distancia D1 de ese punto a la recta azul DD', que le llamamos directriz, sea igual a la distancia del punto P a otro punto fijo F que se llama foco. Este foco vamos a decir que tiene coordenadas P, 0. O sea, la distancia del origen de coordenadas al foco es P y la distancia del foco a la directriz es P también. Entonces ese punto se va a mover a lo largo de la curva roja y siempre se va a cumplir que la distancia de 1 es igual a la distancia de 2. Bueno, entonces al moverse describe esta curva roja. Vamos a ver los elementos de la parábola. Aquí tenemos el vértice que está en el origen de coordenadas en este caso. Después tenemos el foco que ya mencionamos. Hay otra recta que pasa por el foco y es vertical. Esta recta punteada que dibujamos acá se le llama el lado recto. O sea, es una especie de segmento de recta que mide la abertura de la parábola. Si el lado recto es pequeño, la parábola va a ser muy corta, muy angosta. Bueno, la directriz que ya habíamos mencionado de prima, esa es fija y P es la distancia del vértice al foco, le llamamos el parámetro de la parábola. Bueno, podemos deducir fácilmente la ecuación de la parábola, que en este caso está horizontal con su concavidad hacia la derecha. Entonces el requisito que se debe cumplir aquí es que D1 es igual a D2. Entonces D1 va a ser esta distancia X más P. Es la distancia del punto P a la recta azul, que es la directriz. Entonces D1 va a ser P más X. Y D2 va a ser, bueno, aquí podemos aplicar la fórmula de la distancia entre el punto P y el punto F. Entonces podemos escribir X menos P al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado. Y esto va a ser igual a X menos P al cuadrado más Y al cuadrado. Bueno, entonces ya tenemos las dos distancias. Ahora lo que tenemos que hacer es igualarlos y desarrollar para obtener una ecuación. Entonces tenemos P más X debe ser igual a la raíz de X menos P más Y cuadrada. Bueno, vamos a elevar al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado para quitar la raíz. Y entonces tenemos P más X al cuadrado es igual a X menos P al cuadrado más Y al cuadrado. Bueno, siguiente paso vamos a desarrollar los binomios. El primer binomio es P cuadrada más 2 veces Px más X cuadrada. Y el segundo binomio del lado derecho es X cuadrada menos 2Px más P cuadrada más Y cuadrada. Bueno, aquí hay elementos que se cancelan. Por ejemplo, el P cuadrada
se cancela y básicamente nada más eso, ¿verdad? Ah, no, la x cuadrada también. Vamos a ver, aquí está una x cuadrada. Y ahora sí, pasamos este 2px para acá y tenemos 4px igual a y cuadrada. Que esa sería la ecuación. Vamos a voltearla. Y cuadrada es igual a 4px. Bueno, entonces esa es nuestra ecuación de la parábola con concavidad hacia la derecha. Entonces vamos a escribir aquí los casos y cómo se ven sus ecuaciones. Entonces el primer caso es que tenga foco en el eje X, como es este caso, y cóncava hacia la derecha. Bueno, entonces aquí ya vimos que la ecuación es 4px. Esa es la ecuación. Segundo caso es que tenga el foco en el eje X y que sea cóncava hacia la izquierda. Bueno, en este caso podemos hacer las mismas operaciones. Podemos hacer las mismas operaciones y llegar a la conclusión que la ecuación va a ser menos 4px. O sea, lo único que cambia es el signo. El tercer caso es que ahora sea vertical la parábola. Foco en el eje y cóncava hacia arriba. Bueno, entonces vamos a tener que la ecuación es esta. Solo cambian las coordenadas. El cuadrado es para la x. Vamos a ver el último caso. Es que el foco en el eje y que sea cóncava hacia abajo. Entonces va a ser la misma ecuación, pero con un signo menos. ¿Ok? Entonces ahí se tienen los 4 casos. Bueno, si quieren hacemos un dibujito aquí de cada caso. Esa es esta. La otra, la concavidad es hacia la izquierda. Luego este es hacia arriba. Y finalmente hacia abajo. Entonces tenemos esas 4 situaciones de la parábola. Vamos a ilustrar esto con ejemplos. Recuerden, esos ejemplos los pueden ustedes revisar en el libro de texto que estamos llevando. Bueno, como primer ejemplo vamos a hacer este. Nos piden encontrar los elementos de la parábola. Entonces nos dan esa ecuación. Podemos ver que esta ecuación es del tipo
que ya estábamos viendo. Y si la comparamos con la ecuación 4px, entonces aquí decimos que el 4p es igual a 8, o sea que la p es igual a 2. P es igual a 2. Entonces el parámetro, el foco, está en 2,0. Y el lado recto, bueno, el lado recto, aunque no deducimos su fórmula, es 4 veces P, que es 8. Entonces la gráfica quedaría como pues la primera que hicimos. Bueno, la gráfica entonces nos quedaría como se ilustra aquí. El foco está en 2,0 acá. La directriz está hacia la izquierda del eje y pasa por -2 porque esa es la distancia. Y el lado recto es la línea negra punteada que vale 8. O sea, como les digo, eso nos indica la abertura de la parábola y para dibujarla pues más o menos bien, ¿no? Bueno, ahora tenemos este segundo ejemplo. Nos dan esta ecuación de la parábola y nos dicen que encontremos sus elementos. Bueno, aquí notamos que el término que está al cuadrado es la x al cuadrado. Entonces quiere decir que la parábola es vertical. Cuando la y está al cuadrado es horizontal, pero en este caso la x está al cuadrado, entonces debe ser vertical. Vamos a ver despejando, tenemos 3x cuadrada igual a 12y. O sea que x cuadrada es igual a 12 sobre 3 por y. O x al cuadrado es igual a 4y. Entonces ahí tenemos la ecuación de la parábola. Y como está positivo acá, deducimos que la parábola es vertical con su concavidad hacia arriba. Entonces ese término, el 4, bueno, la ecuación es esa. Entonces comparamos y entonces el 4p debe ser igual al 4. Entonces se deduce que la p es igual a 1. ¿Sí? Entonces el foco aquí va a estar en 0,1 porque está sobre el eje de las y. Entonces 0,1. Y la gráfica pues va a quedar de la siguiente manera. Bueno, entonces la gráfica quedaría como se muestra. El foco pasando por 0,1 y la directriz por -1 en el eje de las y. Entonces esa sería la situación. Bueno, veamos ahora este ejemplo. Nos pide determinar la ecuación de la parábola con vértice en el origen y cuyo foco está en el punto 3,0. Bueno, como está en el punto 3,0, quiere decir que tiene su concavidad hacia la derecha. Entonces la ecuación sería y cuadrada igual a 4p por x. Esa sería la ecuación de la parábola. Y donde p es igual a 3, porque es la distancia del foco al origen. Entonces tendríamos que la ecuación sería y igual a 4 por 3 por x. O sea, y cuadrada igual a 12x. Ahí está la ecuación. Bueno, el lado recto sería 12. 12, ¿qué es esto?
Entonces ya, ya tenemos la ecuación y podemos hacer su gráfica. Bueno, entonces la gráfica quedaría así. Lado recto en 3,0 es la línea negra punteada. La directriz, que sería la recta LL', y la parábola. Recuerden, se debe trazar el lado recto, que es 12 unidades, para poder hacer la gráfica. Entonces mide 12, entonces 6 para arriba y 6 para abajo, y, y ese segmento es el que hace la abertura de la parábola. Bueno, vamos a hacer este ejemplo 4. Nos piden obtener la ecuación de la parábola y nos dan la directriz, o sea, la ecuación de la directriz, que es la recta x menos 3 igual a 0. Bueno, esto es equivalente en x igual a 3, a x igual a 3. Quiere decir que la directriz está del lado derecho del origen, entonces la parábola se abre hacia la izquierda, o sea, es de este tipo, la parábola. Quiere decir que la ecuación debe ser de esta forma: menos 4px. Entonces, donde p es igual a 3, porque es la distancia que hay del origen a la directriz o del origen al foco. Entonces la ecuación de la parábola nos quedaría y cuadrada igual a menos 4 por 3 por x, o sea, y cuadrada igual a menos 12x. El lado recto sería 12, 6 y 6. Entonces el dibujo nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, entonces nos quedaría así el dibujo de la parábola. La línea punteada negra es el lado recto, que mide 6 para arriba y 6 para abajo, y nos da la abertura de la parábola, que es a la izquierda, y la directriz pues está del lado derecho, como ya habíamos visto aquí en la ecuación. Dice x igual a 3, entonces pasa por 3 y es esa recta. Entonces así es la solución de este problema. Bueno, por último, hagamos este problema, que ahora es un poco diferente. Nos dicen que el vértice está en el origen, que es el tema que estamos tratando, la parábola con vértice en el origen, pero ahora no nos dan el foco ni la directriz. Ahora nos dicen que pasa por un punto de coordenadas 2,3 y dice que su eje está en el eje de las y, o sea, se trata de una parábola vertical, y necesariamente esa parábola debe estar con su concavidad hacia arriba, o sea, así. ¿Por qué? Pues para que pueda pasar por el punto 2,3, porque pues no puede pasar por abajo. Entonces vamos a ver la ecuación de la parábola. Entonces es x cuadrada igual a 4py. Esa es la forma de la ecuación, pero no conocemos a p. Pero podemos decir que el punto 2,3 satisface esta ecuación. Entonces vamos a sustituir. Aquí sustituimos x igual a 2 y y igual a 3. Entonces en esa ecuación tenemos 2 al cuadrado igual a 4p por 3. Entonces aquí me da 4 igual a 4 por 3 por p. Bueno, se elimina
el 4 y me queda 1 igual a 3p. O sea que la p vale un tercio. Entonces la ecuación de la parábola va a ser x cuadrado igual a 4 por un tercio de y. O sea, x cuadrada igual a 4 tercios de y. Entonces ahí tenemos la ecuación donde la p es un tercio. Entonces quiere decir que el lado recto estaría por acá abajo en un tercio. Ahí estaría. Y el foco estaría en un tercio también hacia arriba. Entonces el lado recto, que es la abertura de la parábola, es 4 tercios. O sea, se abre 2 tercios hacia la derecha y 2 tercios hacia la izquierda. O sea, es una parábola angosta, como se puede ver en la figura. Bueno, entonces hasta aquí el tema de la parábola horizontal y vertical con vértice en el origen. Aquí vamos a ver de tarea 6, primera parte. Entonces son los ejercicios 26. Estos se encuentran en la página 109 del libro, no del PDF. Del PDF sería la 125. ¿No? Bueno, de aquí van a ser los ejercicios 1, 5, 7, 10, 15, 17, 19. Todos están muy sencillos. O sea, ustedes pueden ver una gran cantidad de que estamos haciendo, pero realmente son muy sencillos como los que hicimos. O sea, no presentan gran dificultad. Entonces esta es la tarea que tenemos de tarea 6, primera parte. La siguiente clase vamos a ver la parábola, ahora que con vértice que no está en el origen, sino que está en un punto arbitrario. O sea, los ejes están desplazados, pero tampoco va a tener dificultad.